bendiga, hermanos. Para mí es un enorme privilegio que Dios me ha dado de estar aquí frente a ustedes. Los bendigo y lo que le quiero comentar es de que el hermano decía del pastor, pues lo recibo, porque nosotros con mi esposa pastoreamos a los niños. Entonces, cuando surgía la oportunidad de que el pastor nos programaba para hacer nosotros el día de hoy dar la palabra, pues me sentí muy emocionado, me sentí como cuando usted está dirigiendo las ligas menores de un equipo de fútbol y luego le dicen, el domingo vas de titular, vas a dirigir el equipo. Entonces lo tomé como un reto, a la vez como una bendición, y pues Dios primero, que el día de hoy Dios les hable a su corazón. Les pido que preparen su mente, su corazón, y que sus memorias, sus recuerdos, al momento que vayamos dando la prédica, fluyan. Y el día de hoy les traigo una palabra. Es una palabra un poco difícil, pero muy necesaria. El tema de hoy el tema que Dios me regaló, le pusimos por nombre Examinando nuestra lengua. Antes se pueden poner de pie, vamos a orar para comenzar. Gracias te damos, Dios, por esta nueva oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de adorarte, de bendecirte, Señor, con nuestra alabanza, Padre. Tu palabra dice, Señor, que en el cielo los ángeles te adoran día y noche, Señor. Pero cuando nosotros nos reunimos aquí en casa, tú les dices, Señor, paren un momento, porque quiero escuchar a nuestros hijos adorar. Quiero escuchar a mis hijos adorar, porque en el cielo es fácil adorar, donde no hay dolor, no hay sufrimiento. Pero adorar en el momento más duro de nuestra vida, Señor, es difícil, Padre. Pero tú nos das la fuerza y sabemos que tú has escuchado nuestra adoración. Ahora, Padre, te pedimos que prepares nuestro corazón, que prepares nuestra mente, Señor, nuestras memorias, Padre, para que seas tú llegando al más fondo de nuestro corazón, examinándolo, Señor, y quitando todo dolor, todo rencor, toda angustia que tengamos del pasado, del presente, Señor. Y todo error que hayamos cometido, seas tú, Señor, guiándonos y ayudándonos para corregirlo y comenzar a vivir una vida plena en ti, Señor. Te amamos, te bendecimos, Dios. Amén y amén. Vamos a comenzar, hermanos. Pueden leer su Biblia, abrir su Biblia y buscar Proverbios 18:21. Cuando lo tiene listo me dice amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de la siguiente manera: la muerte y la vida están en poder de la lengua. El que la ama comerá de sus frutos. La muerte y la vida. Cuando yo leía este versículo, me recordaba de que muchas veces hemos escuchado de que solo Dios tiene el poder de la vida y de la muerte, ¿cierto? Pero yo lo había analizado mal, porque si usted puede leer aquí, la Biblia dice, la lengua tiene el poder de dar vida y dar muerte. La lengua tiene el poder para hacer bien y para hacer el mal, para amar y para odiar. Con su lengua usted puede decir tantas palabras para bien y puede decir para mal. En nuestra lengua está el poder de bendecir y de maldecir. La pregunta que le hago ahora: ¿cómo estamos usando ese poder? ¿Cómo lo hemos estado usando? Y hoy veremos. Para empezar con la prédica, voy a como hacerles un recuerdo de qué significa la lengua en nuestra anatomía humana. Cómo es la lengua y para qué funciona. La lengua es uno de los 5 sentidos principales del ser humano. Tenemos el oído, la vista, el tacto, el olfato y de último el gusto, que está ubicado en la boca, y ahí se encuentra la lengua. Con la lengua usted puede percibir diferentes sabores: lo dulce, lo ácido, lo amargo, lo salado. Pero también la lengua está conectada con muchos órganos vitales de su cuerpo. La punta de la lengua está conectada a su corazón. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. También la punta de la lengua y el centro está conectado a sus pulmones. El lado izquierdo está conectado a su hígado.
el centro a su estómago, a su páncreas y a su vaso. Y la base de su lengua está conectada a los riñones y a la vejiga. Al examinar la lengua, un doctor le puede detectar muchas enfermedades de usted, incluso antes que los síntomas aparezcan. Por su olor, por su color, su forma, el doctor puede detectar cómo está esa lengua. Entonces hoy examinaremos la lengua como Dios quiere que sea nuestra lengua. Y Dios nos mostrará cómo está nuestra lengua, qué tan mal está o qué tan bien está. Por eso le decía que prepare su corazón, sus sentimientos, sus emociones, porque de las palabras se mueve mucho. Las palabras, los sentimientos, las emociones, la lengua le dice a uno. La lengua es la única de los 5 sentidos que le puede expresar con palabras lo que siente. La lengua le dice a un chef, no, la comida está salada porque la probó. La lengua le puede decir a usted lo que está escuchando. Si usted vio esa pared es blanca, entonces la lengua, los ojos no van a decir la pared es blanca, tienen que usar la lengua. Entonces miren lo importante que es la lengua en el cuerpo humano. Ahora imagínense lo importante que es la lengua en lo espiritual. ¿Qué palabras estamos hablando nosotros a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros padres, a nuestros hermanos en la iglesia, incluso a veces con Dios? Porque muchas veces hasta Dios sale perjudicado cuando estamos enojados. Nos salen las cosas como nosotros pensamos, y ¿a quién le echamos la culpa? Es que Dios no quiere que pase esto, es que Dios, siempre le echamos la culpa cuando no nos salen las cosas a Dios. Pero ¿qué hicimos para que eso llegara? ¿Qué hicimos? Ahorita vamos a leer Génesis 1, 3 y 4. Génesis 1, 3 y 4. Perdón, hermanos. Dice Génesis 1, 3 y 4. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Desde el principio, hermanos, Dios nos enseña cómo hablar. Porque todo fue creado con la palabra de Dios. Y todo lo que Dios creaba era bueno. Dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. En Génesis, ahora vamos a leer lo que es Génesis 3, 4 y 5. Génesis 3, 4 y 5 nos habla de la desobediencia en el Edén. Y dice Génesis 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, si no sabe Dios, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Al principio la serpiente era la única que hablaba en el Edén. A veces me preguntaba yo por qué la serpiente hablaba y los demás animales no hablaban. No sé si ustedes me han hecho una pregunta, ¿cómo Dios le dio el don a la serpiente de hablar? Pero Dios siempre nos ha dado a nosotros el don de decidir, de escoger. Entonces Dios puso esa prueba al hombre. Quién sabe cuántas generaciones más Dios había hecho y siempre habían fallado. Pero la Biblia relata de Adán y Eva. Entonces, al momento de que Eva le prestó sus oídos a la serpiente, a Satanás, que Dios lo reprenda, Eva abrió una puerta. Porque imagínense, ¿cómo la serpiente se comunicó con Eva? Por medio de la palabra, por medio de su lengua. Entonces, yo les pregunto, ¿a quién estamos abriendo los oídos? Aquí estamos escuchando. Porque según lo que escuchemos, se va a llenar nuestro corazón. Y de la abundancia de su corazón, hablar su boca. Al principio ellos solo escuchaban a Dios, ellos estaban bien, vivían bien en el Edén, pero cuando pasó esto trajo consecuencias y todos sabemos que la consecuencia llevó a que Adán y Eva fueran expulsados del Edén. Entonces, ¿qué consecuencias podría llevarlos a nosotros estar escuchando voces que no son de edificar, voces que no nos ayudan, que no nos guían? Entonces, hermanos, cuidado con lo que escuchamos. Porque a veces hay palabras que van disfrazadas de otras cosas. Entonces, prestémosle el oído a quien nosotros creamos que sí trae una palabra bien para nuestras vidas, para nuestras familias. Y veremos más adelante lo que son
Porque al momento de que la serpiente habla, murmura. ¿Qué le puso en su corazón a Eva? Codicia, envidia, que fue que ella quería ser igual que Dios, le dijo. Si tú pruebas la manzana, si tú la pruebas, vas a ser igual que Dios. Entonces, ¿y qué lo llevó a Eva? Eva llevó, luego que la serpiente la contaminó su oído, Eva fue, ¿y a quién le contó? A Adán. ¿Y qué pasó? Adán, por escuchar a Eva, también comió y también pecó. Entonces tus palabras, lo que tú llevas, no solo te afecta a ti, sino que te va a afectar a los tuyos, afectar a tu familia, a tus hijos, a tus padres, incluso alrededor de todo lo que te rodea va a ser contaminado por tus palabras, para bendición o para maldición. Los hijos de Dios tenemos que hablar palabras de bendición, pero las circunstancias, la presión, las adversidades sacan muchas veces lo peor de nosotros, sacan dolores que vienen de nuestra infancia y muchas veces descargamos todo eso en nuestra familia. Entonces hoy veremos ciertas partes donde usted se puede sentir identificado. Yo me siento identificado muchas veces con esta palabra. En lo que la estaba preparando, Dios hablaba a mi corazón y sí, he sanado mucho, pero también todavía hay un poquito de dolor ahí que todavía ocupa ser sanado. Entonces hoy veremos ciertas cosas para poder sanar y poder llegar a encontrar ese perdón que necesitamos en nuestros corazones para poder ser felices y poder declarar palabras de bendición a nuestros hijos, a nuestra familia. Vamos a leer en Santiago 3, 8 y 10. Santiago 3, 8 dice: pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y al Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca procede bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Está bien claro el versículo, ¿no? Con la misma boca que venimos y adoramos aquí en la iglesia, le cantamos a Dios. Muchas veces llegamos a casa y estallamos. Y a veces la persona que estaba en la que no se lo merecía. Y nosotros, como no nos pasaron las cosas como pensábamos, venimos y empezamos a sacar todo eso que tenemos en nuestro corazón. A veces en nuestro corazón hay dolor, hay rencor. Y venimos y de repente el niño salió a querernos abrazar o a saludarlos, como venimos irritados del trabajo, porque de repente el jefe no es buen jefe, de repente el jefe me regañó y yo había hecho las cosas bien. ¿Y quién se rebuscó? El niño. De repente el niño venía con un abrazo y no, ahorita no vengo cansado del trabajo. Entonces, hermanos, eso es lo que quiere decir aquí, que de una misma boca, que vino el domingo, que vino el sábado a la iglesia, el lunes en la tarde cuando llegamos del trabajo, nos desquitamos con nuestros hijos, a veces con nuestro esposo. O también, no solo el esposo es culpable, a veces las mujeres también influyen mucho. También ellas tienen su carácter, ¿cierto? A veces esto no es para predicarle a los hombres, pero sí, igual es para la familia. Muchas veces también la esposa influye mucho. Porque dice Santiago que hay dos formas de hablar, para bendecir y para maldecir. Bendecir es colmar de bienes a alguien, desearle lo mejor. Maldecir es hablar mal, bien sencillo, hablar mal. Entonces vamos a ver ahorita, vamos a buscar en Lucas 23, 39 al 43. Es un pasaje que todos lo conocemos y habla sobre los ladrones en la cruz y Jesús, ¿cierto? Ese ladrón en la cruz, si usted cuando empieza a leer el versículo detenidamente, lo va a lograr notar. Uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún
¿Ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás en el paraíso. Muchas veces este versículo lo agarramos para decir: yo voy a seguir viendo mi vida, yo voy a seguir igual, total. El ladrón en la cruz tuvo una oportunidad la última vez y se salvó. Pero fue para él la oportunidad. Tal vez para ti la oportunidad es hoy de salvarte, de buscar de Dios, de congregarte, de venir aquí. El hecho de que tú estés aquí es porque Dios tiene un propósito en tu vida y es para salvación. No esperes como el ladrón en la cruz al último momento salvarte. Pero ese es otro tema para otra prédica. Les quería hablar de lo que el ladrón en la cruz expresó aquí. Vemos al ladrón en la cruz en sus últimas, pero nada lo detuvo a él para en ese momento preciso arrebatar su bendición y decirle a Jesús tantas palabras de bien, de bendición. Vemos en el versículo 40 y 41 cómo él habla de arrepentimiento. Él dice de bondad, le dice que Jesús no merece eso. Nosotros sí lo merecemos porque nosotros hicimos méritos para estar aquí crucificados, pero él no se merecía estar aquí, y aún así él está orando por ustedes, como dijo Jesús: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Pero el ladrón en la cruz, vemos dos ladrones, uno a la derecha y uno a la izquierda, pero el otro le injuriaba, el otro tuvo la misma oportunidad de arrepentirse, pero no la tomó. El otro que le decía palabras de maldición: si tú eres el Cristo, bájate, sálvate a ti mismo. Pero el otro reconoció, y eso que él reconoció, esas palabras que él le dijo Jesús, le valieron para irse con Jesús en el primer vuelo al paraíso. Imagínate que fue la primera persona que Jesús salvó en ese mismo instante. Imagínense, no importan tus circunstancias, no importa lo que estés pasando, no importa lo que el pasado te ha traído, el dolor que tengas, tus circunstancias no definen tus palabras. No definen tus palabras. Vemos al ladrón, que el ladrón le dijo: bondad, si tú eres el Dios, llévame contigo. En sus últimos suspiros, él reconoció a Dios. Entonces, las circunstancias no nos definen, hermano. Es que yo soy así, es que mi carácter, no, hermano, no nos engañemos. Si nosotros somos hijos de Dios, si hemos nacido de nuevo, nuestras palabras tienen que ser diferentes. ¿Sabe por qué? Porque nuestras palabras son como una carta poder que un abogado hace. Usted viene, la redacta y todo lo que le pone ahí, y viene usted y el abogado usted la firma. Una vez usted firma la carta de poder, usted le está dando poder a ese abogado, a la persona que firmó, de todo lo que usted tiene. Igual, la lengua es nuestra firma. Igual usted redacta lo que tiene en su mente, y usted, al momento de que usted lo expresa, usted lo firmó. Usted ya lo firmó, y una vez usted ya lo firmó, no hay vuelta atrás. Esa palabra no se puede recoger. Entonces usted le está dando poder al enemigo para que ese poder si usted la dijo contra un hijo, para que él la use contra su hijo, para que él la use contra su esposa. Y usted va y dice: yo no sé por qué mi hijo está pasando esto, yo no sé por qué mi esposa está así. Pero el enemigo le enseña a usted: aquí tengo esta carta poder firmada por tú, no tu puñaleta, no por tu lengua. Tú la declaraste, tú me diste el poder sobre hacer con él lo que él quiera. Pero hay uno que es el único que puede borrar eso, y ese se llama Jesús. Jesucristo puede ser el único que tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Escuche bien eso: la lengua tiene el poder de dar vida y dar muerte, pero Jesucristo tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte, un poder que va más allá de nosotros, de nuestra lengua. Si Dios lo dejó escrito que la lengua tiene un poder, es porque lo tiene, hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros expresamos, porque también ahorita vamos a leer en Lucas 18:19. Esta es una parábola muy conocida también, la parábola del fariseo y el publicano. Dice así en Lucas 9:
A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo. Oiga bien, ¿a dónde subieron? Al templo, a la iglesia, a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Fariseo era, hermanos, un doctor de la ley. Podría decirse ahora un apóstol, un pastor. Ese era un fariseo. Un publicano era un recaudador de impuestos. Los judíos le decían que era un traidor porque trabajaba para los romanos, cobrando los impuestos a ellos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Escucha bien cómo oraba él: ladrones, injustos, adúlteros, ni como este fariseo, ni como este hermano Henry, ni como este hermano Gersaí, ni como la hermana Susana. Escuchen cómo oraba el fariseo en el templo. No estaba allá afuera, en el templo. ¿Y quién era él? Era un doctor de la ley, un religioso. Yo soy como estos. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Escuchen el 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sencillo. ¿Qué pasa, hermanos? Que muchas veces, no importa el lugar donde estemos, igual que el ladrón en la cruz, en ese momento de pena de muerte, él pudo declarar palabras de bendición. Vemos al fariseo en la iglesia, hermano. El fariseo todos los días pasaba en la iglesia, y aún así, en esa iglesia donde él oraba, ¿cómo oraba él? No soy como este, no soy como aquel. ¿Qué es eso? Es criticar al otro. Ese fariseo en esos momentos, ¿qué demostraba su corazón? Que había altivez, orgullo, se creía superior a los demás. Esas son palabras de maldición, disfrazadas de religiosidad. Él expresaba palabras de menosprecio a su prójimo, porque decía: no soy como este, no soy como aquel. ¿Y cómo se jactaba el fariseo? Yo ayuno, yo oro, yo voy sábados y domingos a la iglesia, me conecto a todos los mensajes de la semana, oro viernes y miércoles. ¿Pero qué? No, yo no soy como aquel hermano. Aquel hermano tiene una lucha bien fuerte, Dios, en las oraciones. Te digo, hermano, hoy tus oraciones que sean para bendecir, tus oraciones que sean para levantar al otro, no para criticarlo. Porque recuerden que al que se humilla, Dios lo enaltece, pero al que se enaltece, Dios lo humilla. ¿Cuántos hermanos se han ido de las iglesias? ¿Cuántos hermanos, por una palabra que nosotros dijimos en contra de ellos, los hemos apartado de Dios? Cierto que hay muchos que se escudan en eso para no volver a la iglesia, ¿verdad? Pero ese es diferente. Pero habemos muchos religiosos que estamos aquí en la iglesia, que lo golpeamos el pecho con la Biblia, que la damos ahí, pero al momento de hablar, juzgamos. El único que puede juzgar a las personas es Dios. Nosotros estamos para corregir, para hablar, para levantar, para esos jóvenes que usted los ve destruidos a veces, hermano, no los juzgue. Usted fue joven también. Usted pasó por allí. Muchas veces me he tomado el tiempo de hablar con jóvenes que vienen aquí a la iglesia. Y gracias a Dios, Dios le da a veces eso de poder convivir con ellos. Y uno se siente aceptado. Entonces a veces ellos hablan con uno, cosas que de repente no se atreven con otros. Y sí, a veces ellos me han dicho: yo me he sentido juzgado, me he sentido menospreciado. Porque de repente él estuvo aquí el sábado en la iglesia, pero después de aquí se fue para la disco o se fue para otro lado. Pero él es un joven que está aprendiendo. Entonces nosotros no tenemos que servir de piedra de tropiezo con ese joven. Tenemos que hablarle de Dios, que conozca a Dios, que tenga una relación con Dios. Porque lo principal de nosotros como hijos de Dios es que un joven tenga un encuentro personal con Dios. No es juzgarlo. No, ya paremos de eso, ya no. Eso era para los fariseos en el tiempo antiguo. Hoy no, nosotros no tenemos que ser, porque hoy vivimos por la gracia, por gracia.
Si nosotros pidiéramos justicia, pidiéramos que nos juzgara, ninguno estuviera aquí. No nos engañemos. ¿De dónde nos sacó Dios? ¿Dónde estábamos? Estábamos muertos en delitos y pecados. Pero Dios tuvo misericordia con nosotros y nos trajo aquí. ¿Por qué nosotros no podemos tener misericordia con los demás? ¿Por qué? Porque llevo 20 años en el ministerio, porque soy cristiano, ya tengo el cielo ganado. No nos engañemos, hermanos. Nuestras palabras tienen que ser para bendecir a los demás. Si somos hijos de Dios, para bendecir, porque luego vamos a ver las consecuencias que eso acarrea para nuestra vida, para nuestros hijos, para nuestro futuro, para nuestros sueños. Nuestras palabras hacen que Dios, nuestras palabras de maldición hacen que Dios se aleje de nosotros, que nuestras bendiciones queden ahí estancadas, porque muchas veces nos jactamos de lo que hacemos para Dios. A Dios no le sirve que usted ayune, a Dios no le sirve que usted dé el diezmo, a Dios no le sirve que usted se congregue. ¿A quién le sirve? A nosotros. A nosotros nos sirve. Dios tiene riqueza. Dios es Dios. Con usted o sin mí, Dios sigue siendo Dios. ¿Cierto? Dios sigue siendo Dios. Entonces a nosotros es que nos tiene que ayudar eso. A nosotros es que tenemos que buscar más Dios. Nosotros tenemos lo que tenemos que diezmar. Es porque nosotros tenemos que hacerlo. Porque la palabra dice, probadme ahora en esto, y yo derramaré las bendiciones y reprenderé de ti al devorador. ¿Qué pasa, hermanos, cuando usted no diezma? Cuando usted no lo hace, el devorador siempre va a entrar por un lado, ya sea por la salud, por un accidente o algo, pero él se lo va a devorar. Pero si usted viene y usted hace eso, y usted diezma, hermano, usted lo que está haciendo es como pagando un seguro de su carro. Sencillo. No deje de pagarlo y va a tener un accidente y no lo va a cubrir. Pero eso nos ayuda a nosotros. Dios es rico, pero nosotros sí lo necesitamos. Y eso es lo que estaba confundido el fariseo, que él creía que porque él diezmaba, que porque él ayunaba, que porque él oraba, él tenía derecho a andar juzgando a los demás. Y no es así, hermano. De nuestra boca tienen que salir palabras de bendición y no de maldición. Con la misma boca que adoramos a Dios, no podemos ir a criticar al hermano. Amén. Vamos a leer aquí. Voy a hacer una dinámica. Es que como nosotros normalmente estamos con niños, entonces tengo eso. Entonces, le voy a pedir un momentito. ¿Tiene sonido? No. Este es como el fariseo. Mire bien, este es como el fariseo, ¿ok? Este globo es el fariseo. Yo oro, yo ayuno, voy al culto todos los días, le sirvo a Dios desde que era pequeño. El globo lo infló. Esta es su lengua, pequeñita, ¿no? Pero mire qué letal va a ser. A Dios no le sirve que usted sea que se ha inflado su pecho, que diga que ora, que ayuna y todo. Si usted viene con esto mismo y dice, yo no soy como el hermano Kevin, yo no soy como el hermano Henry, yo no soy como el pastor. ¿Qué pasa? Mire, todo lo que usted hizo no le sirve a Dios, no le funciona a Dios. Porque algo tan pequeño como esta aguja, imagínese, lo estoy haciendo como para que usted vea que esta es su lengua, tan pequeña, pero tan dañina. Entonces nada de lo que nosotros hagamos, nuestras obras no nos van a salvar, porque no es por obra que somos salvos, por gracia y misericordia de Dios, hermano. Amén. Amén. Entonces, sobre él le quería hacer este ejemplo. Para seguir. Ahorita vamos a ver en número 12. Parte dice, María y Aarón murmuran contra Moisés. La murmuración, muy fuerte. La murmuración es una traición disfrazada de opinión. Muchas veces el que murmura es el envidioso, el que chismea es el envidioso. Entonces aquí lo vamos a ver a la luz de la palabra para que usted vea que no es que el hermano Eder está diciendo que somos chismosos, que somos murmuradores. No, aquí dice en la Biblia, aquí se lo vamos a decir. María y Aarón murmuran contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés.
a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, y no ha hablado también por nosotros. Escucha bien de último. Y oyó Jehová. Muchas veces creemos que cuando nosotros hablamos, murmuramos, porque no está el hermano, no me escucha. Cuidadito, hermano, porque aquí dice, y oyó Jehová. O sea que toda palabra que sale de nuestra boca, vamos a dar cuentas. Que su boca sea de bendición. Porque ¿saben qué? Hablar es gratis, pero nos puede salir muy caro. Muy caro. Y podemos ver aquí, si usted en su casa le deja tarea que lea completamente el capítulo este, y ahí le voy a explicar qué trae la murmuración. Porque la murmuración es un chisme, hermano. Es un chisme. Y aquí podemos ver que María y Aarón, ¿quiénes eran María y Aarón? Para los que no saben, eran los hermanos de Moisés. Era su mano derecha y su mano izquierda. Imagínense cómo es. Que la mano derecha y la mano izquierda, los que usted espera que son los que le van a servir, son los que estén murmurando de usted. Y a veces, muchas veces pasa que en la casa la esposa murmura del esposo, el esposo de la esposa, los hijos entre hijos. Y en la iglesia es igual, hermano. En la iglesia, no nos engañemos, a todos nos ha pasado. Más de alguna vez hemos dado una opinión. Escuche bien, una opinión es una murmuración. A veces hemos opinado de los gobernantes. Es que este presidente, es que este alcalde, que el otro. Eso es murmurar contra sus autoridades. Eso no lo tenemos que hacer. Muchas veces cuando vamos al trabajo, murmuramos ¿de quién? De los jefes. De los jefes. Es que este jefe es bien así, que este jefe tiene un carácter feo, que este jefe yo no lo paso. Ojalá que lo cambien, ojalá que le pase. Muchas veces hasta cosas malas hemos pensado. Eso es murmurar. No solo es murmurar en la iglesia o hablar mal del otro. Muchas veces, hermanos, del compañero de trabajo hablamos mal. ¿Por qué? Lastimosamente le voy a decir, porque en su corazón hay envidia. Uno siempre con el que murmura o el que le chismea es porque le tiene envidia. Le tiene envidia. Aquí vemos que Moisés era el líder del pueblo, el que Dios escogió para moverlos, para sacarlos de la esclavitud. Imagínate cómo le pagaban ellos. La murmuración, escuche bien lo que escribí. La murmuración hace que Dios se vaya del lugar. Si usted lee más el versículo, dice que Dios se apartó. Y a veces decimos, es que yo no siento a Dios, es que no lo siento, hermano. ¿No será que estás murmurando? ¿No será que estás chismeando? ¿No será que estás hablando del líder, del pastor, o del jefe, o de alguien? Dios se va del lugar. Escuche bien, raras veces en la Biblia dice que Dios se aparta de sus hijos. Pero la murmuración a Dios no le gusta. No le gusta. La murmuración es una palabra de maldición. La murmuración, escuche bien, después de que murmura, chismea, Dios escucha. Y la murmuración trae un castigo. De repente no sabemos qué estamos pasando y culpa de la murmuración. En el capítulo aquí habla de María. María, Dios la castigó y le puso una lepra. Y estuvo 7 días fuera del campamento por culpa de murmurar. En una iglesia, la murmuración, la crítica, el chisme, hace que una iglesia no avance, que se detenga. ¿Cuántas veces hemos estado orando por algo aquí, por la iglesia? Pero con uno que esté murmurando, que esté chismeando, a Dios no le agrada. Mucho más si son los líderes los que hablan. ¿Sabes qué pasa, hermano? Que muchas veces a esa iglesia que tú murmuras, de esa iglesia que hablas, es la iglesia que ha estado apoyándote en tus tiempos más difíciles de tu vida. Cuando más necesitabas ayuda emocional, espiritual, la iglesia vino, te acogió y todavía tienes el descaro de ir por ahí murmurando de la iglesia. He escuchado muchos, hermanos, y también me han querido contaminar el oído, pero ¿qué les digo yo? Yo me quedo con lo bueno, pero cuando yo más necesité, cuando yo más solo me tenía, yo encontré un lugar que Dios me mandó y se llama la iglesia de Jesucristo. Es el camino para mí. Para mí todos ustedes son una familia, donde yo he encontrado eso.
¿Cómo yo voy a andar murmurando de ustedes? Me duele cuando escucho porque he escuchado. Tampoco soy sordo. Entonces, hermano, eso a Dios no le agrada. Una iglesia tiene que avanzar. Queremos tener un mejor local, queremos tener una mejor iglesia. Dejemos de murmurar, de chismear, de opinar. Recuerde que la opinión es una murmuración disfrazada. Recuerde que hablar es gratis, pero te sale caro. Te va a salir caro murmurar, te va a salir caro chismear. No vas a pasar de ese trabajo si sigues murmurando con tu jefe. No te van a ascender, no te vas a tener otra mejor oportunidad. No critiques al presidente de tu país solo porque estás aquí. Dios quita y pone reyes. Él lo permite en su soberana autoridad y lo hace. No sé por qué murmuramos. ¿Qué nos ha traído de bendición Dios? Los que son salvadores. Nayib Bukele, usted puede murmurar con Nayib Bukele. Nayib Bukele está allá bien. ¿Cuántos pueblos ha perdido Nayib Bukele? Es que ahorita allá en Inglaterra están murmurando por mí. No puede entrar al pueblo usted Nayib Bukele porque hasta que los hermanos de allá dejen de murmurar por usted puede pasar. No, ya Nayib Bukele pasa. ¿A quién le afecta la murmuración? A mí. ¿A quién detiene las bendiciones? Es a mí. La murmuración es lo más malo que puede haber en una familia, en una iglesia y en mi vida. La murmuración habla de lo que yo tengo en mi corazón. De lo que yo tengo en mi corazón habla la murmuración. Vamos a leer Números 12, 13. Escuche bien y ponga mucha atención. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Escuche bien. ¿De quién habían murmurado ellos? De Moisés. ¿Y quién estaba ahora pidiendo, intercediendo por ellos para que los sanara? Era Moisés. Muchas veces, hermano, a ese pastor que tanto criticas, a ese líder de que tanto hablas, es el que intercede por ti. Es el que cuando tú estás durmiendo, de repente él se levanta porque Dios inquieta su corazón y él se levanta a orar por ti. ¿Por qué le pagas con murmurar? ¿Por qué le pagas con chismear? Bendice a tu pastor, bendice a tu líder, bendice a tu nación, a tu gobernante. Que tu boca sea un canal de bendición para otros. Porque en tu corazón debe de habitar Cristo. Y si tu corazón habita Cristo, tus palabras tienen que ser de bendición, hermanos. No nos engañemos. Estamos equivocados. ¿Sabe por qué? Porque en nuestro corazón cargamos muchas raíces de amargura, de dolor. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra infancia nos dañaron. Muchas veces ese dolor y todo fue implantado por un papá, por una mamá, por un hermano, por un abuelo. Te dijo algo que te marcó. Por eso les decía que examinaran su corazón, su mente y sus memorias, sus recuerdos, para que si ahí ustedes pueden encontrar una palabra que dijeron en contra tuya, que esa palabra haya estado. Y de repente, como les decía, la presión, las deudas, los problemas, las enfermedades vienen y como cuando usted agarra el tubito de la pasta y lo exprime hasta que sale eso, ese veneno que andamos cargando ahí, ese veneno que nos está matando a nosotros, porque muchas veces nos escudamos que somos fuertes y todo. No, va a llegar un momento en cualquier presión va a sacar eso que tienes y vas a hacerle daño a las personas que más aman. ¿Y después de Dios, cuáles son las personas que más amamos? La familia. Una palabra dicha por alguien que dice que te ama lo puede cambiar todo, hermano. No puede de una boca de un papá bendecir y de una boca al siguiente día el papá decirle cosas fuertes al hijo. Pero muchas veces pasa. Su servidor viene de un hogar disfuncional, diferente. Mamá agarraba para un lado. Muchas veces me han escuchado que yo hablo de mucho de mi mamá, pero mi mamá es la que me enseñó de Dios, mi mamá es la que estaba ahí. Papá era diferente, pero eso les voy a explicar luego. Vamos a pasar a la parte de cómo nuestra lengua y nuestras palabras destruyen nuestra familia. Vamos a leer Proverbios 17:1. Dice Proverbios 17:1: mejor es un bocado seco y en paz que una casa de contiendas llena de provisiones. Hay muchos hogares, hermanos, que lo tienen todo, aparentemente. Tienen una buena casa,
pero no tienen un hogar. Tienen una buena familia, pero no se la disfrutan. Tienen una linda cama cómoda, pero no pueden dormir bien. Esto es lo que dice aquí, que es mejor un bocado seco en paz que una casa llena de provisiones. Así como hay venenos que matan lentamente, hermanos, así hay familias que se están destruyendo lentamente por las palabras. Muchas veces ese veneno es colocado por un papá, por una mamá, muchas veces por un hijo. Dice, hay muchas personas que se cuidan eso, que dicen, ay, que yo soy sincero. Es que yo soy sincero, que soy así. No, hermano, si sus palabras van a herir a otro, van a dañar a otro, usted no es sincero. Usted lo que es cruel con sus palabras. No se escuden eso de que ese es mi carácter, que yo soy sincero, que yo digo las palabras sin filtro. No, porque si usted va a poner filtro a sus palabras, usted va a hablar con amor. Porque el amor cubre multitud de faltas. Pensemos antes de hablar, hermanos. Porque una palabra usted la puede decir en un momento, pero le puede arruinar la vida a un hijo. Le puede dañar la vida a su esposa. Hay momentos, hermanos, que vamos a tener que poner un freno. Si usted maneja, va por la calle y de repente mira el signo de alto. ¿Qué hace usted? Frena. Si va muy rápido, frena. Pero ¿qué pasa si usted no le pone atención o no le hace caso o se lo pasa? ¿Qué produce? Un accidente, ¿verdad? Lo mismo es con nuestra boca, con nuestra lengua. Si usted siente que va a decir algo, mire, póngase freno. Porque ¿sabe qué? Cuando usted no la pensó, pero no la soltó, ¿qué pasa? Usted se arregla solo con Dios, porque usted la tiene aquí. Pero cuando usted la soltó, tiene que dañar a los demás, a los otros. ¿Y sabe qué? No es que Dios la haya escuchado y todo. ¿Sabe quién la escuchó también? El diablo. Y al darle ese poder a usted, el diablo va a hacer lo que quiera con su familia, con sus hijos. Entonces muchas veces mejor frenémoslo. Hay un proverbio en la Biblia que dice que hasta el necio pasa por sabio cuando calla. Imagínense, un necio. Pero si él cierra su boca y no la habla, Dios lo hace pasar por sabio. No digamos nosotros que somos hijos de Dios. Entonces, hermanos, muchas veces hay que poner ese freno. Nosotros en mi familia, con mi hijo y mi esposa, adoptamos una palabra. Entonces de repente cuando el hermano Eder se le sube un poquito la presión, entonces de repente escucho a mi hijo que me dice, siervo. Entonces como, hey, alto, tranquilo. De repente la sierva Karen también, de repente, entonces, siervo. Entonces como que a uno le dice, hey, alto. Entonces no sé cuál va a adoptar usted, hermano, pero esa a nosotros nos ha funcionado muy bien. Y les cuento otra anécdota con mi hijo mayor. Un día estaba yo dormido, bien cansado ya de noche, y de repente prende la luz y llega papi. ¿Por qué él me dice papi? Tiene 21 años, me dice papi. Me dice, mire que mi mamá está en la cocina y así le respondo, ¿qué pasó? Le digo, no, es que yo no le quiero decir a mi mamá una palabra que la vaya a herir, porque él estaba molesto. Mi hijo no viene muy seguido a la iglesia. Imagínense, a veces uno de quien puede aprender. De repente las personas que tal vez no están muy firmes en las cosas de Dios, pero tienen ese freno y me dice, le puedo decir algo a mi mamá que la puedo hacer llorar. Entonces yo vine y me levanté todo dormitado y fui a ver, yo estaba de referee, ¿qué pasó? Esto y lo otro. Entonces, no, es que ella me dijo, entonces, ok, vamos a hacer así, ok, terminar. Luego fui con mi esposa y le hablé y le dije, ¿viste algo en Yalet? ¿Qué pasó? Me dice, mira que Yalet fue de mí, se sentó y me dijo, no me voy a mover de aquí hasta que usted vaya y hable con mi mamá porque yo no le quiero decir algo malo. ¿Viste eso? Porque tiene un carácter un poco fuerte. Y me dice, le digo yo, mañana hablar con él y darle la gracia. ¿Sabes por qué? Porque eso, que nosotros lo vemos así como que es normal. Tiene que guardarme respeto a mí porque soy su mamá. Pero no sabemos cuánto luchó ese joven para no decirnos eso, que él pensó, se frenó. Y muchas veces nosotros damos por sentado esas actitudes de nuestro hijo. Tú no sabes con qué está luchando tu hijo. Es un joven, entonces de repente él tiene eso. Nosotros estamos por sentado que sí, que los papás tienen que respetar, pero eso a veces son esos pequeños pasos que ellos van dando. De repente a él le costó mucho subir esa grada para tomar no hacer ese impulso de soltar esa parada y dejar a mamá. Entonces por eso les digo que nuestra boca a veces hay que ponerle un freno. Va a doler muchas veces, te va a frenar, te va a tocar tragar en seco. Pero si esa palabra va a salir y va a hacer daño, hermano, mejor trágatela en seco.
Ahora vamos a ver los matrimonios. Hay varios matrimonios aquí, parejas, ¿verdad? O muchos también que van a llegar a tener sus parejas, entonces les va a servir el consejo. No te imaginas cuánto daño hace una palabra hiriente cuando sale de la persona que más amas. Escúchelo bien. Muchas veces duele más que un golpe. Hemos escuchado decir eso, que mejor me hubiera golpeado que no me hubiese dicho una palabra así de fuerte. Hay mujeres que han perdido la alegría, el brillo en los ojos. ¿Por qué? Por las palabras que un esposo le lanza, por las palabras que un esposo le dice. También hay hombres que han perdido su alegría, han perdido su valor. A veces se vuelven enojados, molestos y amargados y pensamos, ¿por qué? ¿Es por el trabajo? No, hermana, por una palabra que usted le dijo a él. Que usted en su momento, de repente, a veces la soltó. Y él se fue para el trabajo con esa palabra. ¿Qué pasa, hermana? Que llega él al trabajo y no es justo que él llegue al trabajo y le digan los compañeros de trabajo, tú eres bien inteligente, tú eres bien trabajador, cuando usted le dijo en la casa, eres un fracasado, no sirves para nada. Imagínense. ¿Qué tan fuerte puede ser? También, hermano, no es justo que nuestros compañeros de trabajo, para los hermanos, nuestros compañeros o compañeras de trabajo rían con nuestras palabras y en casa la mujer con la que duerme con nosotros llora con lo que le decimos. Es bien fuerte. Porque muchas veces, hermano, decimos palabras como, ya no te amo, ni me hubiera casado contigo, qué fea estás, deberías de arreglarte. Y qué gordo eres, solo comiendo pasas. Y estoy diciéndole unas palabras suaves. Son suaves, pero son dañinas. Muchas veces, hermano, esas palabras las escuchamos cuando éramos niños, que papá le decía a mamá. Y nosotros venimos y juramos, cuando yo tenga a mi esposa, cuando yo sea así, yo a mi esposa no le voy a levantar la voz. Le ha levantado la voz y muchas cosas más algunos. Pero sí, aprendimos de nuestros padres y las escuchamos. A muchos venimos a veces de lugares, de hogares que fueron así violentos. Papá, le voy a contar. Mi papá no luchó con alcohol, no luchó con drogas, con nada. Papá luchaba con algo mucho más fuerte. Papá luchaba con la violencia verbal. Papá, su corazón, él estaba lleno de tanta amargura, de tanto dolor, que un día practicábamos con mi esposa caminando. Entonces hacemos unos lunes de caminata y nos vamos ahí. Y platicaba y le preguntaba a ella yo, ¿verdad? De ¿qué te gustaría cuando eras niña que hubiese cambiado de tu papá? Pues ella me decía, no, me hubiese gustado que mi papá no hubiese sido tan violento con nosotros. Yo solo tenía 5 años. Mi papá, cuando nos castigaba bien grosero. A veces dice ella, yo venía, cuando papá me hablaba que me iba a castigar, yo venía 5 añitos y hasta me orinaba. Que mi papá me iba a pegar. Mi papá nos pegaba, es tan fuerte que luego al rato él llegaba y nos consolaba, nos pedía perdón, pero ya estaba el daño hecho, hermano. Yo le decía a ella, pues mira, algo que me gustaría cambiar de mi papá, si hubiese sido volver al tiempo, me gustaría haber dicho que mi papá hubiera sido más amoroso. Les digo aquí, yo no recuerdo que mi papá me haya dicho te quiero, hijo. Papá yo llegaba con 85% de notas de mi colegio o algo, y él me decía, eso no sirve, tenés que sacar 100. A mí me encanta el fútbol, siempre me gustó. Mi papá nunca me compró una pelota o algo, papá nunca fue a algún partido, me hubiese gustado que mi papá. Papá era el papá proveedor, no nos faltaba nada y todo, pero nos faltaba lo más importante, él. Un abrazo de él hubiese cambiado mucho. Un abrazo, un te quiero. Recordaba hace poco a mi mamá y me decía que nosotros venimos porque nos venimos de 6 hermanos, 6 personas, 4 hermanos para aquí. Y uno que vivíamos con ellos. Y esa vez mi papá, esa Navidad, llenó toda la casa de luces. Dice mi mamá que lo había en una esquinita así como triste, cabizbajo, porque él era de esos que reprime sus emociones. Él se las guardaba, las buenas, las malas, esas las soltaba como arroz. Venía mi papá y estaba llorando el papá. Y
Y dice mi mamá, y le pregunté qué le pasaba, no, dice que viene a la casa de luces porque me recuerda a mis hijos. Nosotros, hermanos, cada Navidad le rogábamos que pusiéramos luces. Papá nunca las quiso comprar. Así, papá venía y muchas veces aquí dice que la Biblia que es mejor un bocado en seco de pasto que una casa llena de provisiones. De repente llegaba papá a la casa y papá se acababa la alegría, se acababan las risas, porque papá llegaba cansado y no teníamos que reírlo. Estábamos de repente jugando fútbol y salía mi papá enojado, nos gritaba y venga. Y luego de repente nos compró una piscina. ¿Cree que pudimos disfrutar esa piscina? Piscina así era de onda. Y éramos 7 ahí. Nos turnábamos para meternos. Y empezábamos nosotros a dar, girábamos, no lo podíamos girar en la piscina. Nada de clavados, nada, porque usted salía sin dientes. Y venía el papá y de repente escuchaba el ruido y salía él y se sentaba ahí en la hamaca aquí, de aquí a aquí. No hagan eso, no hagan aquello, no hagan aquello. Éramos niños. Entonces mi papá no nos dejaba divertirnos. ¿Qué pasó? Crecí y siempre fui respetuoso con mi papá, muy respetuoso con mi papá. A pesar de que mi papá me decía lo que me decía, yo siempre mantuve ese respeto con mi papá. Y hasta la vez todavía lo respeto. Papá, crecimos nosotros y yo oro y le pido a Dios que mi papá tenga un encuentro personal con Dios, porque él tiene en su corazón un rencor. No sé cómo fue su vida, rara vez él contaba de su vida, pero él sufrió mucho. Muchas veces juzgamos a nuestros papás, porque mi papá es así, es amargado y todo. No sabemos cómo sufrió papá, cómo le enseñaron, cómo aprendió. Por lo menos nosotros tuvimos un papá presente que estuvo ahí, que nos suplía. Él no, él tenía que ganarse la vida. Entonces él guardó todo eso en su corazón. Y él todavía, él no es libre de eso. Porque aún, hermano, crecimos nosotros ya mayores y mi papá es el mismo. Siempre él tiene eso. Porque él todavía no ha perdonado. Él tiene en su corazón un dolor. Y yo te digo ahora, hermano, si tienes algo del pasado, perdona, olvida. Perdona. Pero ¿sabes a quién tienes que perdonarte primero? Es a ti mismo. Somos expertos en andar perdonando a los demás. Y no nos perdonamos nosotros. Cuando tú aceptaste a Dios, Dios agarró tus pecados y los lanzó al fondo de la mar, que ni se acuerda de ellos. ¿Sabe quién es el que se acuerda de ellos? Te lo vive recordando el acusador, el enemigo, que no quiere verte feliz, que no quiere que tú pases con tu familia tiempos bonitos. No, ese enemigo es el enemigo de tu familia y usa tus palabras, tus sentimientos para dañar. Y como les decía, mi papá crecimos y él igual, mi papá sigue igual. Pero hay algo que siempre mi mamá, no sé, mi mamá, una guerrera, un corazón de hierro, algo, porque mi papá lo ofendía. Él no se medía si habíamos todos ahí, él soltaba todo. Mi mamá soportó. ¿Por qué? Porque mi mamá ya su corazón ya se lo había entregado a Dios. Su corazón estaba libre. Entonces sí recibía eso, dolía porque duele, hermano. Cuando escuchas las palabras de tu esposo que te diga esas cosas tan fuertes. Y cuando tus hijos están detrás escuchando. Muchas veces no medimos esas palabras. Creemos que el niño está dormido, pero él estaba en el callejón y él escuchaba como papá ofendía a mi mamá. Nunca vi a mi papá levantarle la mano, golpearla, pero sí con su boca. La trató demasiado mal. Entonces, hermano, no quiero que tú ahora que tienes familia y todo también tengas esos impulsos. No es bueno, no es saludable. Amén. Disculpen si conté un poquito de mi vida. Vamos a leer Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. Te lo repito. Castiga a tu hijo en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma a destruirlo. ¿Cómo corriges a tu hijo cuando se equivoca? ¿Cómo corriges a tu hijo cuando comete un error? ¿Cómo corriges a tu hijo cuando estás enojado? Cuando tus cosas no te salieron como querías y te las desquitaste con él. ¿Cómo ha sido tu corrección?
A veces llegan los niños y todo y botó el cereal el niño. Pero el problema no fue que botó el cereal. El problema es papá que se enojó o mamá. ¿Y qué le dijo mamá en ese momento? Tú no sirves para nada. Eres un bruto, nunca aprendes. Y son palabras suaves las que le estoy diciendo, hermano. A veces cuando estamos enojados soltamos unas palabras. ¿Y a quién se las estamos diciendo? A nuestros hijos. Imagínense que ese niño usted viene y le dice, le enseña, el ratón Pérez le trae un diente y se lo pone abajo de la cama, de la almohada. Ese niño se lo va a creer. Si usted viene a la Biblia y le cuenta sobre Jonás, sobre Moisés, todas las historias que hay, ese niño se lo va a creer. Pero ¿sabe qué? Ese niño también va a creer las palabras groseras que usted le está diciendo. Inútil, no sirves para nada. Se las va a creer porque sabe que el mismo papá, la misma mamá que le dice palabras de bendición, le dice de maldición. Se las dice. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que cuando nosotros le decimos palabras palabras feas a nuestros hijos, el niño no deja de quererlo a usted. Su hijo no deja de quererlo a usted. Se deja de querer a sí mismo. A sí mismo se deja de querer. ¿Y por qué? Porque él cree que él es el culpable, que él tiene el error y todo eso. Basta ya de hacernos daño. Basta ya de hacerle daño a nuestros hijos. Porque incluso siendo cristianos, hijos de Dios, cometemos esos errores. No les digo que levante la mano quien lo ha hecho, porque no lo voy a hacer. Pero lo cometemos. Su servidor lo ha cometido. Muchas veces lo he cometido. ¿Pero por qué, hermanos? Porque cargaba una raíz de dolor, de amargura. Pero cuando yo conocí a Dios, Dios me hizo libre. Y ahí hubo un proceso cambiando en mi vida. Y yo quiero que ese mismo proceso usted lo viva. Hace 3 años llegamos a este país nosotros. Pero yo cuando llegué a esta iglesia, he sentido un cambio diferente en mi vida. Muchas veces yo le había dicho a Dios, Dios, yo venía por aquí, yo me iba por aquí. Me buscaba, yo me le escondía. Pero cuando yo vine aquí, yo dije, no, yo voy a servirle a Dios. Yo no voy a vivir afanado por el trabajo, yo no voy a vivir afanado por hacer riqueza. Dios me va a dar el sustento día a día y eso es suficiente. Muchas veces vivimos afanados por que mi hijo tenga esto, que mi hijo tenga lo mejor, quiero el mejor carro. Y lo que quiere tu hijo te quiere a ti, mamá, te quiere a ti, papá. Quiere que estés presente en su vida, que celebres tus triunfos, que lo apoyes en sus fracasos. Muchas veces, hermano, ¿qué hacemos con un hijo? Cuando un hijo se equivoca, hermano, no le grite, no le diga cosas feas, vaya, consuélelo, levántelo, restáurelo. Y una vez restaurado ese hijo, usted vaya y corríjalo para que él no vuelva a cometer el error. Ya nuestros hijos están cansados de que el mundo los tilde. ¿Por qué? Porque muchos de aquí, la mayoría somos latinos. Venimos aquí, nuestros hijos sufren bullying en las escuelas. Le dicen un montón de cosas. Si su hijo es gordito, le dicen gordo, feo y todo. Y usted va a la casa y le dice lo mismo. ¿Qué está haciendo en su hijo? Está creando. Y después decimos, no, es que mi hijo está depresivo, que la ansiedad y todo. La ansiedad es causada por palabras. Y a veces muchas palabras por los seres que más nos aman. Los que más nos aman nos hacen tanto daño. Nosotros como hijos de Dios tenemos que cambiar. Amén. Ahora vamos a pasar a la parte de los hijos. Vamos a leer Efesios 6, 2 y 3. Perdón, hermano. Efesios 6, 2 y 3 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Sencillo, póngalo al revés. No honre a sus padres, no va a tener buenas cosas. La Biblia dice: honra a tu padre. No dice si tu papá es bueno, si tu papá te da todo. Dice: honre a tu padre, hónralo. Los papás, hijos, entendemos por honra, respeto. El respeto lo entendemos por honra. ¿Y cómo el respeto? No decirle a tu papá groserías cuando estás enojado.
Tus ofensas cansan a tus padres. Tus constantes comparaciones cansan a tus padres. Es que usted no es igual que el papá de mi amigo. Es que usted no es igual que aquel es más permisivo, que aquel me deja hacer esto, que usted no me deja, que usted es un amargado. Esa palabra a mí me duele tanto. ¿Saben por qué? Porque esa palabra yo describía a mi papá. Esa palabra encerraba a mi papá. Si hay una palabra que describe a mi papá era esa, amargado. Y esa palabra a mí no me gusta. Tus comparaciones cansan a tus papás. Si tu papá te dice, no, es por tu bien. Es por tu bien. Tu papá, más ahora que sos que es cristiano, tu papá no va a ser un alcahuete. Tu papá te va a decir lo que tú necesitas oír, no lo que tú quieres oír. Lo que necesitas, hijo, no lo que tú quieres. Un papá va a preferir que tú vayas de repente por necio, te vayas y te estrelles en la pared. Pero ¿qué vas a decir? Me pasó por necio porque papá me dijo que no fuera por aquí. A que tú te vayas a dar en la pared y digas, mi papá me engañó, no era así como yo quería. Porque esa es la labor de un padre, de una madre, guiar a los hijos. Esa criticadera, que nada te gusta, que a todo le buscas un pero, siempre hablando mal, eso cansa a tus padres, hijo. Honra a tus padres obedeciéndoles y respetándoles, aunque no te guste. Muchas cosas de la vida no nos gustan, pero tenemos que hacerlas. Pues por tu bien. Es que aquel lo hace, pero es que aquel no es mi hijo. Tú eres mi hijo y yo quiero lo mejor para ti. Si mis palabras te van a hacer enojar, es tu problema si te enojas, pero yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad como padre de darte palabras de bendición, de quitarte los problemas, de que por ahí no vaya, aunque tú lo sientas como un regaño. Un papá quiere lo mejor para ti, hijo. Siempre va a querer lo mejor para ti. Claro, si te lo dice de la manera correcta, porque si lo decimos con otras formas, porque a veces no es lo que decimos, sino cómo lo decimos. La actitud, nuestros gestos, los gritos, hermano, son maltrato. Las palabras en forma de gritos son maltrato. ¿Y maltrato qué es? Tratar mal. ¿Sí? Muchas veces, hermano, venimos los papás y le gritamos a los hijos. ¿Y qué pasa? El hijo le grita al papá. ¿Cierto? Muchas veces pasa, el hijo le devuelve el grito. Pero le dice el papá, pero a mí no me grites. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque yo soy el papá. Es que el derecho de ser papá te da derecho de maltratar a tus hijos con gritos. No pidas algo que no estás dando. Porque si tú le gritas a tu hijo, él está aprendiendo y te va a gritar a ti. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Que muchas veces le gritamos a los hijos. Pero le digo algo, ¿por qué usted no va y le grita al jefe como le gritó a su esposa? ¿Sabe por qué? Pierde el trabajo. Pues, hijo, ¿por qué no vas y le gritas a tus amigos como le gritaste a tu mamá? ¿Sabes por qué? Porque pierdes los amigos, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sabe qué pasa, hermano? Que muchas veces le gritamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra familia, porque creemos que no estamos perdiendo nada. Eso significa que para ti tu familia no es valiosa. No es valiosa, hermano. Estás demostrando lo contrario. Dios te dio una familia para soportar con ellos, para protegerse, no para destruirla con tu palabra. Basta de eso, hermanos. Basta de eso. Voy a dar otra dinámica, no sé. Vamos a hacer que este es su corazón. ¿Está viendo cómo está? Bien, la hoja bonita, lisa. Le vamos a decir cosas malas. Eres feo. No sirves para nada. Eres un inútil. Estás gordo. Ya no te quiero. Estoy contigo por los niños. Ahora viene usted y le va a pedir disculpas. Lo siento, amor, disculpame, estaba enojado. Lo siento, hijo, perdón, la otra vez va a ser mejor. No, tú no estás gorda, te voy a pagar el gimnasio.
¿Cómo quedó esta hoja, hermano? ¿Cierto? Hasta rota. Eso es lo que pasa, que hacen tus palabras con los seres que amas. Y hay arrugas que cuestan años en sanar, porque siempre a veces hay, y quedan cicatrices, pero hoy Dios puede sanar tu vida, tu corazón. Te van a quedar cicatrices, Dios no dice que no van a quedar, pero van a ser cicatrices que te van a recordar lo que Dios hizo en tu vida, lo que Dios puede hacer, lo que Dios puede hacer en tu vida. Hermanos, terminando la prédica, les tengo un antídoto para curar esa lengua dañina que está enferma. ¿Sabe cuál es el antídoto, hermano? El perdón. Algo tan poderoso que Dios dejó. Y sabe que Dios lo dejó hasta en la oración principal, como Dios nos guía a orar. En Mateo 6:12 dice de la siguiente manera: y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Se traduce así: perdona nuestras palabras maldichas, así como nosotros hemos perdonado a los que nos han ofendido con palabras. Porque saben que los hermanos cantaban hace poco la alabanza sobre Jesús. Jesús estando ahí, Jesús no abrió su boca. ¿Sabe qué dijo Jesús? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Imagínense cuánto sufrimiento, cuánto dolor pasó Jesús, pero de su boca no salió ninguna palabra mala. Nada. Ayuda con la alabanza, hermano. No salió ninguna palabra. Entonces, hermanos, yo le invito hoy que usted se ponga de pie y recuerde en su corazón si hay sentimientos allí guardados del pasado, si papá o mamá nos han herido. Recuerde allí y sane su dolor. Dios es el único que puede hacer con nuestro dolor, cambiarlo por felicidad. Entrégueselo. Familias, puedes abrazar a tu hijo, pedirle perdón, porque muchas veces en nuestros momentos de dificultad los hemos herido, nos hemos dañado. Esposos, hemos ofendido a nuestro esposo. Como les decía, con una palabra tan sencilla causa tanto dolor en una familia. Es tiempo de volver a la familia. Es tiempo de abrazar, de decir te quiero. No esperes que esas personas ya no estén contigo para decirles cuánto los amas. No esperes, porque cuando estén ahí ya no te van a escuchar. Te vas a desahogar. Si hay dolor en tu corazón, perdona. Si tus padres aún están vivos, perdónalos. Yo perdoné a mi papá, ya tiempos. Vivo feliz, mi corazón. ¿Saben por qué? Porque ese dolor estaba dañando a mis hijos, a mi esposa. Entonces Dios cambió mi vida, mi corazón. Yo no le tengo rencor a papá. No le guardo odio ni nada. Nunca lo hice. Pero sí me dolió. ¿Y qué pasó? Cuando tenía como 17 años. Tanto era eso, ese dolor que había hecho papá, que me hizo alejarme de Dios. Porque yo veía que nada de lo que hacía era suficiente para papá. Me portaba bien, estaba con él, sacaba buenas notas, pero papá nunca te decía gracias. Papá llegaba del trabajo y corría, iba a quitarle los zapatos, a ponerle las sandalias, a traerle un vasito con agua. No decía gracias, papá. No cometas ese mismo error con tus hijos. Son valiosos para ti. Es una familia que Dios te ha dado. Ámalos como son. Corrígelos como Dios quiere que los corrija. No dañando su futuro. No le digas inútil. No le digas eso. Duele, como hijo duele. ¿Qué pasa? Que cuando crecemos con esos complejos. Entonces, hermanos, perdonemos, hermano. La mejor manera de sacar ese dolor es perdonarlo.